Continuando con las exposiciones, vamos a presentarles el tema reducción del riesgo de desastres en salud. Este es uno de los procesos de la gestión del riesgo de desastres que ustedes ya han venido conociendo en este curso de gestión de riesgos de desastres en salud. Quien les habla, le da la bienvenida, es Henry Ypayén Calderón, ejecutivo adjunto de la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Salud. Este tema vamos a tratarlo dividido en los subprocesos del proceso de reducción del riesgo de desastres. Entonces, la normativa nacional para la implementación del proceso de reducción del riesgo de desastres en salud está descrita en los lineamientos técnicos del proceso de reducción del riesgo de desastres que fue aprobada con resolución ministerial 220-2013, que aprueba estos lineamientos técnicos, ¿no? Y existe la guía metodológica para la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno, ¿no? Que fue aprobada con resolución jefatural 082-2016 de CNPRI. Existe también una directiva de procedimientos administrativos para elaborar planes de prevención y reducción de riesgo en los tres niveles de gobierno. Existe, pues, en el marco de la ley del SINAGER, lo que es la cultura de prevención. La cultura de prevención es el conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que le permite identificar, prevenir, reducir, prepararse y reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres. La cultura de prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad. Es importante que logremos, ¿no?, que la sociedad tenga esta cultura de prevención, ¿no?, a fin de que realicemos acciones antes. Yo soy médico y, como siempre les comento a los pacientes, no podemos ir al médico cuando ya tenemos el dolor abdominal, un dolor abdominal intenso, producto de una vesícula que está pues muy inflamada y está para operar, ¿no?, lleno de cálculos la vesícula, y está que me ha dolido varios días y yo ya voy solamente. Debemos hacer acciones antes, ¿no?, para finalmente no se formen esos cálculos, ¿no? Quizás ya dentro de lo que se ha estudiado, una dieta saludable, una dieta baja en grasas saturadas, disminuiría, ¿no?, dentro de los factores, hay muchos por supuesto, disminuiría uno de los factores de riesgo para formar, por ejemplo, cálculos. Entonces, esa misma cultura de prevención que hay otros países que están avanzando, debemos tenerla. Nuestra cultura más bien es reactiva, ¿no? Eso debemos dejar de lado y pasar a una cultura preventiva. Ya hay países como los japoneses, por ejemplo, que desarrollan pues ese tipo de visión hacia la parte preventiva, ¿no? ¿No? Ni siquiera estamos hablando de que ya tengo el cálculo, ¿eh? Estamos hablando de que antes, ¿no?, hacer acciones para que no se genere este riesgo, ¿no?, y por ende pueda tener yo pues un daño en que pueda decía, ¿no? Igual, ¿no?, si yo voy a construir en un lugar, debo valorar pues el ambiente donde se va a hacer la construcción, ¿no?, si es una zona pues de huaicos, de inundaciones, movimientos de masa o sismos, debo tomar las previsiones para no estar expuesto a un riesgo de que finalmente pueda perder mis bienes, incluso pues la vida, si es que no tomo esa cultura de prevención. Esa es la línea que se pretende aquí poderles también cambiar ese chip, ¿no? Los órganos y unidades orgánicas de los sectores y entidades del gobierno deberán incorporar e implementar en su gestión los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo, reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, ¿no?, transversalmente en el ámbito de sus funciones. Recuerden que la
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos establece que debe ser transversal, ¿no? Quiere decir que todos debemos hacer gestión del riesgo de desastre, ¿no? Instituciones privadas, instituciones públicas, el mismo personal, ¿no? Debería estar incluso dentro de las funciones, ¿no? Realizar acciones de gestión de riesgo de desastres, ¿no? El proceso de reducción del riesgo comprende las acciones que realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, para establecimientos de salud, si yo veo pues que el techo, ¿no?, del establecimiento está expuesto a lluvias, ¿no? Ya debo tomar pues acciones, ¿no?, para cambiar ese techo, dígase por ejemplo una zona que pueda tener un establecimiento, un techo a dos aguas, ya hay que hacer acciones para finalmente cambiar esos techos, ¿no? Tomar las previsiones para ello, ¿no? Así vamos a reducir la vulnerabilidad del establecimiento, ¿no? Si yo soy vivo cerca pues a un río, ¿no? Pues tendré que ver cómo están las riberas del río y si es que hay que hacer un reforzamiento ahí o hacer canales o de repente construir una estructura para finalmente el río no desborde y se pueda llevar mi casa. Esa es hacer reducción de riesgo, ¿no? Reducción de riesgo y de este caso de las vulnerabilidades. Y así también se puede tomar otras acciones para reducir ello, ¿no? Existen, pues, como le dije, los lineamientos para tal. Dentro de los componentes de la política de gestión de riesgo de desastres, la reducción del riesgo forma parte de la gestión correctiva, corregir, lo que les dije, ¿no? En el caso de la ribera del río, bueno, voy a poner pues algo para que finalmente el río, una construcción, no sé, pues quizás un muro sea difícil, pero una construcción que me permita que no se desborde el río, ¿no? O mi casa, por ejemplo, tratar de poner alguna infraestructura que no termine dañándola, o en los establecimientos de salud, como les ponía el ejemplo de mejorar pues, los techos. A veces ni siquiera nos solemos preocupar de cómo están las canaletas para el desfogue del agua de lluvia, o no nos preocupamos por dónde va, si estamos limpiando los sistemas de drenaje, por ejemplo, de lluvia, ¿no? Los tenemos tapados, los tenemos con papeles, con basura, ¿no? Y dada la emergencia, ahí es donde a veces el agua, pues, se acumula más, daña la estructura del establecimiento y lo termina finalmente afectando severamente y podría caer, ¿no? Entonces, tomar acciones de reducción es un paso importante en la gestión de desastres, ¿no? Y bueno, como ustedes conocen, pues también está la cuestión prospectiva, que eso sería más bonito, ¿no? Que finalmente no, como les puse el ejemplo del paciente que va a la emergencia porque es reactivo, con su vesícula inflamada, muy adolorido. En cambio, deberíamos pues promover que él no se forme pues cálculos de vesícula, o por ejemplo en el tema que les dije de los establecimientos, ubicar pues un lugar adecuado para la construcción del establecimiento, ¿no? Que no esté cerca a los ríos, que no esté cerca a un lugar de inundaciones, por lo menos tenga algún reforzamiento para tal, ¿no? Si realmente vivo en una zona que tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, la idea es evitar, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? La reducción del riesgo que nos atañe acá también es importante para no estar siempre en la gestión reactiva, ¿no? Está bien, hay que preocuparnos para prepararnos, saber responder, organizarnos para responder, pero la gestión correctiva para reducir el riesgo, como verán, nos va a dar mejores resultados. Entonces, dentro de la política nacional de gestión de desastres,
siempre se amarran esos dos procesos, la prevención y la reducción. La prevención, evitar la generación de nuevos riesgos, como les dije, los ejemplos también que les han planteado. La reducción, reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión de desarrollo sostenible, ¿no? El proceso de reducción tiene subprocesos, importante ahí, ¿no? El proceso de reducción comprende las acciones que se realizan para reducir la vulnerabilidad y riesgos existentes en el contexto de la gestión de desarrollo sostenible. Y existen, pues, los subprocesos, como la normatividad y lineamientos, diagnóstico e intervención, participación social, como les dije, por ejemplo, ¿quiénes van a construir algo que no permita que el río se desborde, ¿no? ¿O quiénes van a hacer las canaletas? La sociedad organizada, la comunidad organizada va a poder hacer esas acciones. Evaluación de programas y proyectos, información y seguimiento, otro subproceso, planificación participativa, planificación integral, armonizada y transversal, gestión de recursos, implementación de la reducción del riesgo, seguimiento y evolución forman parte de los subprocesos de la reducción del riesgo. Entonces lo vamos a revisar. Normatividad y lineamientos. Desarrollar las normas, lineamientos y herramientas técnicas apropiadas para reducir el riesgo existente en el territorio. Entonces, debemos tener normatividad, ¿no? Que nos pueda ayudar a configurar esta tarea que tenemos de hacer la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Diagnóstico e intervención. Analizar la situación de los elementos socioeconómicos expuestos en las áreas en donde se ha establecido niveles de riesgo con el fines de implementar acciones de reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Participación social, determinar los mecanismos de participación de la sociedad civil, ¿no? Organizada, para establecer las metas de la reducción del riesgo. De verdad que su proceso es crítico, vital. Contextualizamos que una sociedad con sus habitantes sensibilizados, como les mencioné el tema de los japoneses, ¿no? Con claros parámetros que les permitan implementar la prevención y reducción, no va a hacer que el país, no solamente en el tema de gestión de desastres, se desarrolle, sino también como sociedad, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? La evaluación de programas y proyectos, analizar y evaluar con un enfoque de participación las diferentes alternativas de programas y proyectos que se orienten a la reducción de riesgos. Por ejemplo, el trabajar, el poder tener sistemas de drenaje pluvial, ¿no? Los sistemas de drenaje pluvial, ¿no? Finalmente adecuados. Ustedes han podido ir, por ejemplo, a Ayacucho. Ayacucho tiene grandes canaletas ahí para el drenaje, porque llueve pues a grandes cantidades, y han reducido, porque seguro que en su momento, lección aprendida, no ha habido pues algunas inundaciones, ¿no? Y entonces ellos ya tienen una. En Arequipa también he visto que tienen sus torrenteras, sí se activan cuando la carga de lluvia es mayor. Sin embargo, en unos lugares donde está empezando a llover, ya deben, por ejemplo en el norte, ¿no? Deben tener sus sistemas de drenaje adecuados, ¿no? Y en esa línea deben haber proyectos, ¿no? Y programas que vayan realizando acciones para que progresivamente pues, vaya mejorándose esa localidad. Información y seguimiento, informar periódicamente sobre el desarrollo de acciones de reducción del riesgo, fomentando pues siempre la participación de la sociedad. Planificación participativa, planificar participativamente las acciones concertadas a través de proyectos de inversión pública o privada que incluyan reducción de riesgos. Entonces, como ustedes han visto, la reducción de riesgos está muy vinculada a los proyectos de inversión. En el caso, por ejemplo, de la restauración de salud, en el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Tienen que tener pues sus áreas de planeamiento o unidades formuladoras optimizadas para hacer proyectos de inversión o expedientes técnicos hasta de mantenimiento, ¿no? Porque
yo quiero arreglar el techo, por ejemplo, de mi establecimiento de salud, tengo que tener pues, mi expediente técnico de mantenimiento, ¿no? Que pueda estar vinculado al plan de mantenimiento multianual, ¿no? Y por ende lograr a través de él el financiamiento para cambiar, por ejemplo, el techo del establecimiento de salud, que siempre se pueda estar expuesto a que se pueda haber filtraciones de agua, incluso pues inundaciones producto de un techo malogrado, ¿no? Planificación integral, armonizada y transversal. Armonizar e incorporar los proyectos de reducción del riesgo de desastres en el esquema de planes de desarrollo local. Correcto, ¿no? Por ejemplo, hemos ubicado establecimientos de salud que están en una zona donde la comunidad, por ejemplo, por X motivos ha habido deforestación, ¿no? Y por ende, el suelo se carga y con facilidad de agua y por facilidad puede generar, pues, movimientos de masa. Probablemente el establecimiento coordine con el alcalde y el alcalde plantee nuevamente el reforestar esas zonas, ¿no? Podría disminuir el riesgo de que el establecimiento se vea afectado, por ejemplo, por un movimiento, ¿no? Entonces, esos planes de desarrollo local, ¿no? De esa forma, por ejemplo, he visto también plataformas ubicadas de jugar fútbol, ubicadas cerca del establecimiento de salud, por ende esas plataformas se llenan de agua cuando hay mucha lluvia y hay inundaciones y esa agua pues descarga al establecimiento de salud también, ¿no? Eso afecta, ¿no? Entonces, esa localidad, ¿no? Debe procurar con su alcalde, ¿no? Realizar proyectos integrales, ¿no? Para la reducción, ¿no? Porque bien podría, por ejemplo, el director de alguna direza o director de alguna red agenciarse de recursos y hacer que el establecimiento de salud mejore, tenga sus techos a dos aguas, con una zona con lluvias, ¿no? Tenga sus canaletas para el desfogue del agua, tenga ha reforzado las paredes para hacerlo, pues, que pueda aguantar un sismo, ha hecho un poco de mejoramiento térmico adentro para que finalmente no sea afectada por una época de bajas temperaturas, pero no se ha fijado que alrededor del establecimiento, qué sé yo, pues hay un río, ¿no? Que pueda tener el riesgo de finalmente llevarse el establecimiento, ¿no? Entonces es importante, como ustedes verán, esos planes de desarrollo local que hagan esos proyectos integrales, ¿no? Protegiendo, pues, los núcleos de vida, ¿no? Que serían, pues, los núcleos, perdón, dinamizadores, son, ¿no? Los que forman, pues, los establecimientos de salud, las municipalidades, los colegios, ¿no? Como preciados para esa localidad, ¿no? O para ese distrito, ¿no? Que esté trabajando la reducción de los desastres, ¿no? Importante entonces el trabajo conjunto. La gestión de recursos. Gestionar los recursos para la implementación de proyectos de desarrollo en los que se integra la reducción de riesgo de desastres. Implementación de la reducción del riesgo, ejecutar programas y proyectos de reducción del riesgo de desastres. Seguimiento y evaluación, monitorar el logro de los objetivos en materia de reducción del riesgo en el territorio y retroalimentar el proceso, ¿no? En cuanto a la reducción del riesgo de desastres en salud, nosotros tenemos una herramienta, que es la herramienta del índice de seguridad hospitalaria. Es una herramienta que trabaja OPS, donde evalúa el grado de seguridad del hospital ante estos desastres, ¿no? La mira de formar un hospital, un establecimiento de salud seguro. Está dividido en 3 componentes: el componente no estructural, funcional y estructural. A manera de una lista de chequeo, establece las debilidades, vulnerabilidades que puedan tener el establecimiento, dividiéndolos en alto, medio y bajo, ¿no? Y en base a ello, en base a este índice de hospitalaria, es que
nos sirve de herramienta para tomar acciones, ¿no? Y dentro de esas acciones están pues son las intervenciones, por ejemplo, para la parte no estructural, intervenciones a través de mantenimiento preventivo y correctivo. Por ejemplo, yo veo que mi establecimiento de salud tiene pues las ventanas sin la debida protección, ¿no? O yo veo pues que como les mencioné, que el techo no es adecuado, o los canaletas no son adecuadas, en caso, por ejemplo, que haya un incremento de lluvias, ¿no? Entonces debo hacer debo hacer expedientes técnicos de mantenimiento, ¿no? La parte funcional, hay intervenciones de organización en los servicios de salud que nos van a permitir mejorarlo, ¿no? Es el tema de organización. Yo debo tener mi plan de respuesta, debo tener mi espacio de monitoreo, ¿no? Debo tener mis planes de contingencia, debo tener mi equipo de trabajo de gestión de desastres, o mi grupo de trabajo de gestión de desastres, o un comité hospitalario, dependiendo cómo se organice. Lo importante es organizarse, ¿no? Y también establecer mis planes de funcionamiento, ¿no? Para que pueda hacer frente a los peligros que puedan afectar a la población. En cuanto a la parte estructural, están por los estudios de vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional, ¿no? Están los expedientes técnicos de obra, ¿no? Para el reforzamiento, ¿no? O expedientes técnicos de contingencia, ¿no? La idea es que una vez que ubiquen la parte del establecimiento que esté afectada, planteen un expediente técnico para hacer la parte correctiva. Y finalmente se pueda lograr el financiamiento para la ejecución de ese expediente. Entonces, esa es la forma como hemos sido nosotros dando la asistencia técnica a las direcciones y gerezas para que puedan ir mejorando la vulnerabilidad, disminuyendo la vulnerabilidad de los establecimientos de salud, hasta que se haga una nueva evaluación y nuevamente se continúan haciendo acciones de reducción del riesgo, ¿no? Las fases para la elaboración de los planes de prevención y reducción del riesgo son 6. Hay una fase de preparación del plan, hay una fase de diagnóstico del área de estudio, hay una fase de formulación del plan, la validación del plan, la implementación del mismo y el seguimiento y evaluación del plan. Evidentemente, con la diapositiva anterior que les demostré, es importante que puedan vincularlo a los expedientes de mantenimiento y qué mejor a los expedientes técnicos, que si por ejemplo tienen alguno de los pabellones de su establecimiento está seriamente dañado, pues tienen que ir pues ahí a un tema de una obra, y por ende tendrá que ser pues el expediente técnico correspondiente para reducir la vulnerabilidad en ese pabellón, por ejemplo, que pueda estar afectado. Entonces, vincularlo al presupuesto es importante, vincularlo a sus unidades formuladoras, ¿no? Y ellas cumplan su papel en la reducción de riesgo de desastres es crítico, ¿no? La estructura de un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres según la guía metodológica del CNPRED, a nivel de los 3 niveles de gobierno, que establece uno para la parte de los sectores. Está como primer punto, debe tener una introducción, diagnóstico de la gestión de riesgo de desastres, evidentemente siempre pensando, como le mencioné, en su localidad, ¿no? El lugar donde está el establecimiento de salud, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Lima pues los sismos, ¿no? Mayor, que también puede haber inundaciones, movimientos de masa, pero, por ejemplo, en Ucayali, ¿no? Ahí pues el peligro más es
es lluvias, inundaciones, ¿no? Entonces, es importante eso porque una vez que identifiquen sus peligros, ¿no? Tienen que hacer la caracterización de los mismos, identificación y detección de peligro, ¿no? El análisis de la vulnerabilidad, finalmente, en este caso el establecimiento, con el ISH, que siempre hemos presentado, cuán vulnerable es, ¿no? Es un vulnerable desde su parte organizativa, desde su parte estructural, no estructural, para hacer la misma cantidad. Y también se debe tener en cuenta a nivel de la población para coordinar, ¿no? Con el gobierno local, ¿no? Que finalmente contribuya a reducir la vulnerabilidad de un elemento dinamizador como son los establecimientos de salud, ¿no? Determinación de los escenarios de riesgo con esa información, ¿no? Tanto la identificación de los peligros, ¿no? Como la vulnerabilidad, se determinan los escenarios de riesgo. ¿La? Luego está la situación de la gestión prospectiva y correctiva de riesgo de desastres, ¿no? El marco legal normativo, la capacidad operativa, tanto recursos humanos, materiales, información, financiamiento, instrumentos de gestión, ¿no? Luego están los objetivos, ¿no? Los objetivos, es el objetivo general, los objetivos específicos del documento, ¿no? Los objetivos prospectivos y correctivos, ¿no? Las estrategias, ¿no? El rol institucional, los ejes prioritarios y articulación, la programación. La matriz de acciones, líneas de acción, las metas, ¿no? Que vamos a conseguir, no sé, pues, puedo poner, ¿no? Mejoramiento, ¿no? Del techo, cambio del techo del establecimiento de salud, ¿no? Indicador, cómo finalmente lo van a medir y los responsables de realizar esa actividad, ¿no? Y así hay varias otras, por ejemplo, no sé, el mejoramiento de los vidrios, para poner lámina de seguridad, por ejemplo, en los vidrios. Entonces, tienen que incorporar, porque así van a recibir. Mejoramiento de las puertas, porque las puertas funcionan mal y ante un incendio no son puertas contra fuego, ¿no? Y por ende aumentan el riesgo de que puedan lamentablemente perder la vida una persona si hay un incendio. Entonces, también, ¿no? Claramente. Programación de esas inversiones, la implementación del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres, cómo se va a hacer, el financiamiento, importante, para lograr esas acciones, objetivos planteados, ¿no? Y el monitoreo, seguimiento y evaluación del plan que hemos trabajado. A veces debe tener como un set de términos, mapas temáticos, gráficas, que ustedes consideren. Entonces, es así como se plantea la elaboración de un plan de reducción de riesgo de desastres. Esa es la presentación que les quería compartir. Importante recordarles que tengamos una cultura de prevención y reducción, ¿no? La cultura de prevención es un poco más, ¿no? Es poder evitar que se genere el peligro y tomar acciones mucho antes, ¿no? O sea, ustedes han visto, no construyan los acantilados, siguen construyendo los acantilados. Eso no se puede hacer, pues, ¿no? Por un tema de nos estamos exponiendo, ¿no? Y también, por ejemplo, para el tema de la reducción, ¿no? Ya nos tocó, pues, vivir en este establecimiento de salud. Yo siempre digo esto, ¿no? En este establecimiento de salud, ¿no? Ahí trabajo. Esta es mi segunda casa. Yo debo procurar reducir el riesgo en mi establecimiento de salud para que finalmente no me vea yo perjudicado, primero de mi área de trabajo, porque evidentemente si el establecimiento de salud se daña, se afecta, ¿no? Corre el riesgo pues, de estar sin trabajo, ¿no? Y es que no se afecta, o sea, se afecta severamente, hasta puedo correr riesgo de vida, ¿no? Entonces, cuidemos, ¿no? Y procuremos con los
tomadores de decisión, ¿no? Y ustedes, la idea de este curso de formar gestores del riesgo de desastres, puedan finalmente realizarlas y trabajar en pro de su establecimiento de salud y luego también en pro de la comunidad o de la localidad o del distrito al cual brinde servicios de salud el establecimiento donde ustedes laboran, ¿no? Eso es un poco importante, ¿no? Por eso es que les hago la reflexión. Gracias por su atención. Los invito a continuar con este curso de gestión de riesgos desastres y los siguientes temas que van a hacer. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.